Mi nombre es Alexei, el padre Alexei. Soy el oficial ecuménico de la Arquidiócesis Católica de Los Ángeles. He estado en este puesto por 22 años. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a la sesión de esta mañana. Voy a comenzar presentando primero a nuestros panelistas y luego presentar el tema que vamos a discutir. Tenemos el honor de tener con nosotros al reverendo Silvestre Romero, obispo de la Iglesia Episcopal de Guatemala. Junto a él, Guillermo Estrugo, director de comunicación del área Sudamérica Noroeste de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y luego de nuestra colega a nuestra Rabina Laura Owens, representante de la Junta de Rabinos del Sur de California, y Aziza Hassan, directora ejecutiva de New Ground, una asociación judeo-musulmana para el cambio. Estas dos mujeres son increíbles por la labor que hacen aquí en California. ¿Por qué estamos aquí para este panel? Bueno, los gobiernos y las instituciones religiosas y empleadores ciertamente están adoptando políticas para promover la diversidad y la inclusión, especialmente en relación con la etnicidad y el género. La diversidad religiosa y espiritual generalmente está ausente en estos esfuerzos y al adoptar la diversidad de género y el reconocimiento y la promoción de la fe y la espiritualidad también enriquece nuestra humanidad, pero también las comunidades religiosas y las comunidades basadas en la fe en sí mismas deben alentar la diversidad para poder enfrentar la exclusión explícita e implícita de ciertas clases y grupos de personas. Entonces, mi esperanza es que este panel pueda presentar y responder a preguntas en estas tres áreas. ¿Cómo la incorporación de la fe en la conversación sobre la diversidad y en la inclusión fortalece los esfuerzos para promover la unidad, la igualdad y la equidad? ¿Cómo pueden las comunidades de fe tomar la iniciativa para promover la diversidad y la inclusión? ¿Y cómo las formas de diálogo interfe existente y y la colaboración multirreligiosa puede servir de ejemplo para los esfuerzos de inclusión y diversidad? Como hemos estado haciendo en todos los paneles, cada panelista va a tener 10 minutos o menos para su presentación inicial. Pueden acercarse al podio, pueden quedarse sentados allí y luego vamos a tener diálogo y responder a las preguntas que pueda haber Buenos días, good morning. con ustedes y compartir algunos pensamientos sobre este tema en particular que de alguna manera u otra ha sido parte de mi viaje de la fe, mi viaje cultural. En cierta manera, la idea de la inclusión puede verse como una simple cuestión de traer a todas las personas juntas que representen a diferentes grupos, al menos en cuanto a la definición que yo busqué en el diccionario, dice la inclusión o diversidad de distintas áreas, pero la experiencia que he tenido en este tema en particular me lleva a una comprensión más profunda o manera diferente de verla, sino para no se trata solamente de contar con la participación de las personas o que estén allí presentes. Si bien he escuchado mucho el término empoderar y eso para mí significa darle un poder que no tienen, pero para mí es la palabra conciencia, generar conciencia de quién y qué somos como individuos, como en el libro de nuestras plegarias comunes y de respetar la dignidad de cada ser humano. El aspecto de inclusión es solo el comienzo del proceso que tenemos que comenzar a considerar. Se trata de reconocer lo que cada uno de los que están en la mesa y reconocer a los que tampoco están presentes allí y que deban ser invitados para tener la participación que se necesita. Mi labor aquí en la Iglesia Episcopal
por 20 años en los Estados Unidos antes de ser llamado a ser obispo en Guatemala. Involucró mucho de este proceso en particular. Comencé en una congregación en San José, California, en la iglesia episcopal St. Philip's, donde el servicio del domingo a la mañana se hacía en 5 idiomas diferentes. Y para nosotros no se trataba del tema del idioma y de compartir entre unos con otros, sino de reconocer cómo cada grupo trae su propia riqueza, sus propios aportes a un grupo. Por ejemplo, que las plegarias se hicieran en Lakota. Una de las experiencias que tuve en esta congregación, donde en algunas ceremonias teníamos tambores y la gente me decía, eso no es anglicano o eso no es episcopal. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué me quieren decir con que no lo es? Cuando el artículo 24 de nuestros artículos de la religión hablan de que dice en nuestro libro de plegarias, dice que es repugnante no orar en un idioma en que las personas no entienden. Entonces, ¿cómo lo que nosotros hacemos comunica a los demás que es importante y este sentido de dar y recibir en este proceso? Una de las cosas que les pregunté al asistente, que tenía un sacerdote de Lakota, que le pregunté qué significaba, cuál era el significado de los tambores para la comunidad. Y él me lo explicó de esta manera, y voy a parafrasear cuando recuerdo cómo me lo dijo él. Y él me dijo, hablamos de la madre naturaleza, y la madre naturaleza, para que sea nuestra madre naturaleza, tiene que tener un latido en su corazón, y nos dijo que nos pusiésemos la mano sobre el corazón y nos preguntó si podíamos sentir el latido. Entonces me dice, si usted lo siente, hay un ritmo, un cierto ritmo. Entonces esos tambores era el significado, era reconocer el significado de nuestra madre naturaleza. Y el y la manera, y al entender esto, no resulta molesto el tener tambores en la celebración, y es en la manera en que honramos la diversidad para entender a los demás. Al hacerlo de esta manera, es que podemos hacerlo, no simplemente diciendo: "Vamos a ser diversos". Por otra parte, fue misionario en la diócesis de Spokane, en el estado de Washington, y fui a una congregación donde no había presencia latina, pero la población de la ciudad era el 60% latina, pero no estaban representados en su comunidad de fe. Y fui a hablarles sobre cómo podíamos darle la bienvenida al extranjero en cierta manera, para poder empezar a hablar de la diversidad. Y me dijeron: "No se preocupe, el pasado domingo tuvimos un mariachi". Dije: "Bueno, está bien, eso estuvo bien". Entonces, podemos ver en las diferentes historias y las diferentes realidades cuál es la perspectiva que podemos tener de lo que significa ser diverso, porque no se trata de traer a muchas personas a la mesa. Por ejemplo, s- si yo fuera el único que hablara, ya se termina la diversidad. Se trata de oír todas las historias, de permitir que esas historias nos enriquezcan y nos permitan estar muchos más conectados con la creación de Dios, porque no puedo yo decir, mire, yo soy el único creado, yo soy el obispo, por supuesto. No se trata de eso, se trata de entender en esa historia de la creación que muchos tenemos algo en común. En el Génesis se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Podemos ver esa imagen en el otro. Debemos honrar esa presencia de Dios en el otro. Y creo que esa es una de las cosas que, al menos por mi experiencia con este tema, es que es nuestra obligación o responsabilidad adoptar esto y hacerlo de la mejor manera posible. Cómo honramos las luchas que pueden tener algunas comunidades por la historia que pueden haber tenido o por la perspectiva económica de género. Esas son todas
luchas que todos debemos enfrentar. No se trata de condenar o señalar, sino de entenderlos y entender lo que eso significa en ese contexto y quizás llegar a un entendimiento común de para poder decir todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Mi oración, mi expectativa y mi trabajo como obispo es poder adoptar esta diversidad y honrar esta diversidad de todas las maneras posibles, no solo en el contexto de la iglesia episcopal. Es algo eh, que no lo digo para ser políticamente correcto o incorrecto, pero existen en este momento una serie de ah, personas que no están presentes en este momento en la conversación sobre la diversidad en América Latina. Y creo que los miembros, y creo que al estar aquí para entender cómo honramos esa creación que Dios ha hecho de una manera maravillosa en cada uno de nosotros y podemos trabajar juntos. No se trata de lo que nos diferencia, sino de lo que tenemos en común. Y creo que el amor de la presencia de Dios en cada uno de nosotros es lo que debe ayudarnos para adoptar la diversidad en nuestras comunidades y lo que hacemos con esa diversidad no se trata de imponer mi creencia o lo que yo entiendo, sino que se trata de que yo salga enriquecido de la experiencia y de las historias del otro. Y con esto concluyo y estoy seguro de que el resto de los panelistas van a hacer unas presentaciones maravillosas. Gracias. Muchas gracias, Alexi. Estoy muy agradecido por la oportunidad de compartir acá en esta mesa diversa, que profundizan de alguna forma algunos conceptos que son básicos pero muy importantes. Creo que puedo presentar un producto. Como muchos, viajé muy rápido y olvidé muchas cosas. La corbata, el cargador y muchas cosas más. La rasuradora, creo que estoy todavía cortado. Y esta corbata es adventista. Y tengo la computadora cargada por un cargador judío. Y de hecho pude conseguir algunas otras cosas más de gran diversidad. El producto de la confianza es una suerte no haber olvidado otras cosas. Pero creo que podemos empezar a concentrarnos en los productos de la diversidad. Qué gran bendición lograr dar un paso en confianza y en cosas simples, entender cosas que las profundizamos, las filosofamos o las tecnificamos a través del derecho. No soy abogado ni filósofo, pero a veces me encantaría para poder profundizar más en las cosas. Pero creo que la práctica es más simple y es concentrarnos en lo que el sacerdote católico que moderó la anterior mesa también dijo o participó en la anterior mesa. Pensar en el ser humano como centro de todo. Y como dijo Silvestre, pensar en que al final lo más importante es que todos somos hijos de Dios. Son verdades absolutas que no necesitamos recordarlas siquiera, pero son tan importantes y centrales que en cada mensaje lo seguimos diciendo, ¿verdad? Creo que yo tengo genes, así me dicen algunos líderes en nuestra congregación. Por parte de padre, mi abuelo nació en El Cairo, Egipto. Mi abuela libanesa. Por parte de madre, tengo la ascendencia de un santo católico, Felipe Neri. De hecho, mis apellidos son Estrugo Neri. Y son dos apellidos que en todo el país solo hay una sola familia de cada apellido. Es casi imposible ocultarse, pero yo no quiero hacerlo, ¿verdad? Porque he entendido mi rol en la vida a raíz de esta investigación genealógica, que fue muy fácil porque está en una generación atrás. No necesitamos tener ascendencia tan diversa para comprender que estamos todos, especialmente los religiosos, llamados a luchar, explicar, trabajar en torno a la conciliación y muchas veces a la reconciliación. Es para mí un privilegio estar acá por ello y la verdad, y no es una queja,
yo fui bulineado. Ahora conocemos ese concepto, antes no existía, ¿no? Simplemente era una broma de mal gusto, pero por estas características y además siendo parte de una minoría religiosa, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, desde muy niño, yo recuerdo algunos pasajes de la infancia con crueldad. Y para ser útil, moralmente válida la historia, he tenido que trabajar primero en mí y reconciliarme con todos quienes han participado en estas historias, porque si no, no tendría ninguna validez sentarme en esta mesa. Ha sido un ejercicio más conmigo primero que con el otro. Segunda lección para mí, que lo importante es lo que somos capaces de hacer con nosotros mismos y dentro de nuestras propias congregaciones de fe, para con autoridad, con el poder que el Señor nos da, ir hacia afuera y abrazar al amigo. Y luego vendrá la foto probablemente, pero eso será lo último. Una escritura que me encanta, que está en Efesios, nos recuerda la misión de Pablo. Y Pablo dijo, cuando se bautizaban, disculpen los que no son cristianos, pero compartimos esos mismos sentimientos, y ¿qué les decía? Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ratifica la naturaleza como hijos de Dios que somos todos. Y luego en otra escritura que está en Colosenses dice, y habiéndoos revestido. Lo primero es porque nos convertimos a la familia de Dios, reconocemos y recordamos que somos hermanos. Lo segundo tiene un desafío y una condición. Dice, habiéndoos revestido del nuevo hombre, que es renovado hasta el conocimiento pleno, salto a la escritura para ganar tiempo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Todo lo que hacemos no califica si no tenemos esto: entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y luego dice la escritura, capaz de perdonar a todos, de olvidar lo que nos han hecho. Y solamente estas escrituras, y no quiero predicar, algún científico ayer escuchaba que no nos predique, yo no quiero predicar, menos a ustedes que son expertos en las escrituras y en todo, mucho más que yo, pero sí creo que es importantísimo parar, cerrar los ojos y en meditación profunda, en contacto con la deidad, entender cuál es nuestro verdadero rol, para luego profundizar en los conceptos de inclusión, diversidad, equidad. La consecuencia de la última es el buen trabajo en los primeros conceptos, ni duda cabe. Y pues es muy emotivo para mí todos estos espacios que son, creo yo, obligatorios para todo religioso. Ejemplos concretos, habla de la segunda pregunta que nos habló Alexis, que nos pidió, y es que en Perú el CIREMI, y ahí está una de las responsables del CIREMI, que es el Consejo Interreligioso, Raquel Gago, para refugiados, y ha hecho mucho en el Perú, y ha tenido la capacidad de juntarse todas las religiones para ayudar a los venezolanos, especialmente a los venezolanos, a todos los inmigrantes, pero particularmente a los venezolanos allá en Perú, que hay una gran cantidad de hermanos. Y otro ejemplo concreto, podemos recordar algunas iniciativas, por ejemplo, en Cáritas Arequipa, con mi buen amigo el Monseñor Javier del Río Alba, que una vez lo llamé y estábamos hablando de algunos proyectos de libertad religiosa y lo escuché con un tono un poco decaído. No estaban pudiendo concluir una obra de aulas para un colegio grande que necesitaba soporte. Nos pusimos manos a la obra. Finalmente todo concluyó con una asociación para la construcción de aulas en un colegio católico de Cáritas, que hace una gran labor, gracias al apoyo de nuestra organización de fe. Qué hermoso poner el producto en la mesa de conversación, comprobando que sí se puede hacer todo eso, ¿verdad? Yo termino con un mensaje de un líder mundial nuestro, Russell M. Nelson, que el 2001 tituló Doctrina de la Inclusión. Esto sí debo leer porque no tengo los derechos. El Señor estaba sentado enseñando a algunos de sus discípulos cuando un hombre, identificado solamente como un intérprete de la ley, se levantó y le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Jesús conocía el corazón, ¿verdad? Y comprendió que era un disimulado intento para hacerle decir algo que no debería decir. Entonces, algo que estaba fuera de la ley de Moisés. Claro, entonces el Salvador contestó con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Por supuesto que el experto en la ley recitó inmediatamente la ley y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, dijo el Salvador, haz esto y vivirás. Pero el intérprete de la ley no quedó satisfecho, ya que sabía que entre los judíos había creencias y reglamentos escritos con respecto al asociarse con gente que no fuera de su religión. Insistió que el Señor le diera más información con la esperanza de enredarlo en una controversia. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó el experto en la ley. Nuevamente se presentaba una oportunidad extraordinaria para Jesucristo, y entonces contó esta hermosa historia, la parábola del hombre que en Jerusalén, camino a Jericó, cayó en manos de ladrones y fue dejado casi muerto. Cierto sacerdote pasó por el otro lado, ni siquiera un levita se detuvo a ayudarle. Entonces Jesús enseñó: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces Jesús hizo la pregunta al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley replicó: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús dio la última instrucción al intérprete de la ley y a todos nosotros en la parábola del buen samaritano. Y le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta mañana y desde ayer yo tengo la meta de aprender de ustedes. Pero de nada serviría toda la teoría si no hago lo que ese corto y profundo mensaje manda. Ve y haz tú lo mismo. Y esa es la invitación que a nombre de mi organización de fe nos hacemos a nosotros mismos y a todos ustedes, amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Buenos días. Buenos días. Soy la rabina Laura Owens, representante de la Junta de Rabinos del Sur de California, y tengo el placer de estar aquí representando a la Junta de Rabinos del Sur de California, que es una organización de rabinos de la Iglesia Ortodoxa y de las comunidades judías no afiliadas. Y si bien podemos no estar de acuerdo en todo, todos creemos en el principio de promover y asegurar la diversidad, equidad e inclusión aquí en el sur de California y de difundir ese mensaje en todo el mundo. Los Ángeles es una ciudad que se encuentra siempre a la vanguardia de los movimientos de la sociedad y con los movimientos interfe. Aquí es donde estamos en este momento y estoy participando en tres organizaciones que ejemplifican los principios de esta comunidad para profundizar y ampliar nuestro entendimiento de la responsabilidad que tenemos para infundir a nuestros congregantes y otros miembros con innovaciones en nuestras prácticas de la fe y para traer a nuestras posiciones seculares, las que tenemos en el mundo, los valores que están en el corazón de nuestras tradiciones. La primera organización con la que me gustaría referirme es una comunidad en la que participo en la Junta de Gobernadores de esta organización, que somos una organización
transdenominacional de más de 150 rabinos en el sur de California, comprometidos para trabajar de manera pluralista para adoptar e incluir a todas las personas interesadas en convertirse al judaísmo, sin importar la raza, credo, género, otras afiliaciones religiosas anteriores o nada más. Tenemos días de aprendizaje todos los años donde invitamos a los expertos en sus áreas para que vengan y nos enseñen sobre las cientos de actividades y áreas de interés que son importantes para nosotros, especialmente con respecto a la inclusión. Estas cuestiones han sido cuestiones de transgénero, dar la bienvenida a familias interfe de diferentes condiciones económicas y crear comunidades diversas de equidad e inclusión. Los diferentes orígenes de los rabinos, sinagogas, comunidades más informales nos permiten dar luz sobre los desafíos que de otra manera podrían haber escapado a nuestra atención si simplemente fuéramos a a seguir estos patrones antiguos y aceptados del pasado, pero que en este momento tenemos una mayor conciencia de las diferencias y de nuestra necesidad de ser diversos e inclusivos. Y esto ahora nos da la oportunidad de investigar las maneras en que nosotros estamos mejorando y aquellas áreas donde necesitamos ah, obtener un crecimiento significativo que aún debe ocurrir. La segunda organización en la que participo es el Consejo Interfe del área de Santa Mónica. Soy miembro, aunque no soy residente de Santa Mónica. Eso es verdadera inclusión. Vivo en la calle de enfrente, pero mi congregación, que en realidad es una sinagoga original sin muros, no tiene ningún lugar de residencia. Santa Mónica es una ciudad sumamente diversa. Es como una pequeña versión de Los Ángeles, con cientos y cientos de lugares, centros basados en la fe, centros de aprendizaje y servicio que proporcionan acceso a innumerables recursos para todos los miembros de la comunidad. Por supuesto, tenemos las celebraciones estándar, interfe, celebración del Día de Martin Luther King, el Holocausto, etcétera. También participamos mucho en el apoyo de lo que se necesite y, y también procediendo de un lugar donde tenemos un propósito mayor de utilizar las diferentes elementos de las diferentes tradiciones para informar de las actividades en las que participamos. Tenemos mucho alcance con las personas marginalizadas, aquellos que eran reticentes a participar hace años por miedo a deportación de ellos mismos o sus familiares. E hicimos una tarea magnífica de extensión y educación para que puedan entender que los servicios sociales que requieren dependían de que ellos fueran contados en la ciudad. Apoyamos también a los jóvenes y adultos LGBTQ. Trabajamos con el Consejo de Justicia Racial y también tenemos reuniones mensuales durante las cuales uno de nuestros miembros ofrece enseñanzas sobre su fe. Y generalmente tenemos un orador invitado que propone nuevas oportunidades sobre cuestiones emergentes a nivel local y mundial. Los miembros de este consejo incluyen a representantes de una amplia gama de tradiciones religiosas, prácticas y diferentes fes: musulmanos, judíos, episcopales, luteranos, católicos, bahá'í, budistas. Shane, seguramente me estoy olvidando de algunos, pero es solo para que entiendan que todos están incluidos y son respetados y son adoptados para su participación en el Consejo. La tercera organización de la que soy parte, que el padre Alexei conoce muy bien, es probablemente la que es más cercana a mi corazón porque creo que representa
un enorme paso adelante en las relaciones entre las diferentes confesiones y que nos puede ayudar a promover la conversación que necesitamos tener para vivir juntos y en paz en este planeta, dando la bienvenida a nuestras diferencias, aprendiendo unos de otros y participando en las cuestiones que afectan el futuro de la vida humana sobre la Tierra. Estoy hablando de la asociación muy reciente con la Academia de Religión Judía en California y la Universidad Valeramat. Lo que estamos discutiendo aquí es una iniciativa de colaboración con la Escuela del Seminario y de Graduados Judías ordenando am, a sus alumnos y estudios católicos y una de las universidades más respetadas en el país. Fui ordenada como rabina en la academia hace más de 14 años y he sido miembro del consejo y también participo de este consejo. Esto es un seminario transdenominacional donde los estudiantes pueden estudiar con rabinos y eruditos de todas las ramas del judaísmo y otra fe para poder tener la educación más amplia posible y que esa sea la norma. La asociación con LNU es un modelo para muchas de nuestras tradiciones de la fe e instituciones religiosas, no solamente para compartir las enseñanzas y las mejores prácticas, sino para forjar un camino de participación que nos conduzca a una sociedad más equitativa y más inclusiva. Esperamos en los próximos años ofrecer el primer título doctoral en relaciones entre interreligiosos. También ya somos diversos. El desafío es convertirlo en un tejido donde todo color, toda textura se convierta en un hilo significativo y en parte del todo. Las preguntas que nos hacemos es cómo incorporar la religión en el diálogo sobre la inclusión y la diversidad y cómo puede fortalecer la equidad. Y creo que la respuesta o una de las respuestas es que promover la equidad es un elemento fundacional en todas nuestras tradiciones de fe y es algo más grande que nuestro entendimiento corpóreo que puede informar la manera en que podemos entender la diversidad y la inclusión. Dos, ¿cómo pueden nuestras comunidades de fe tomar la iniciativa para promover la diversidad y la inclusión? Y creo que eso lo hacemos entendiendo que todos nuestros libros de sabiduría o de conocimientos, todos nos llevan a los valores centrales de la compasión y el respeto por toda la humanidad, la justicia, la bondad y la justicia hacia todos aquellos que comparten este mundo precioso. Y nuestro mandato es ofrecer y recibir las bendiciones del amor, aceptación y perdón y la creación de un mundo en paz donde todos podamos crecer. Y tercero, ¿cómo pueden los foros existentes interreligiosos y la colaboración interreligiosa ser ejemplo para la diversidad y los esfuerzos de inclusión? Creo que he presentado ya algunos ejemplos de cómo trabajar con todos los sectores y si bien tenemos que considerar los éxitos de nuestras instituciones religiosas para obtenerla, para resolver nuestras diferencias a través del diálogo y la colaboración. Y si nuestro foco se mantiene en los valores que están en el centro de nuestras creencias, creo que puedo ser optimista y decir que nos podemos acercar un poco más a un mundo que adopta esas creencias. Y aquí sentada junto a mi colega y mi amiga,
Aziza Hassan, con la que hemos compartido muchos días de colaboración y diálogo, en particular momentos difíciles. Creo que todos estamos aquí para decir, esto se puede hacer, podemos ser líderes y también podemos ser seguidores de unos de otros para poder escuchar todo lo que tenemos que decir sobre lo que debemos hacer y necesitamos hacer y cuáles son nuestros próximos pasos. Thank you, Rabbi, and thank you for the plug about LMU. Aziza. Creo que podemos empezar a decir más de lo que podemos empezar a hacer. Nos entendemos, existe la confianza y podemos profundizar en lo que necesitamos hacer. La ciudad de Los Ángeles es una ciudad increíble. Si camina 2 cuadras para aquí o para allá, puede llegar uno a cualquier lado. Podemos ver diferentes historias, diferentes tradiciones, todas increíbles. Sin embargo, esta ciudad increíble con 214 idiomas que se hablen y personas de países de todo el mundo. Puede ser, aquí se hablan 214 idiomas. Y a veces podemos estar aislados y no tener que hablar con el otro. Y es fundamental que podamos hablar con los demás porque realmente esta es una ciudad de coaliciones. Entonces, ¿cómo creamos un espacio para que las coaliciones puedan continuar cumpliendo con su tarea para que podamos seguir trabajando juntos unos con otros y para poder seguir sirviendo a nuestras comunidades y a los más vulnerables? Tenemos que poder seguir trabajando a pesar de las diferencias. Tenemos que aprender a navegar mejor esas diferencias y creo, y eh, Capri Mate tiene una nueva institución en Los Ángeles recientemente designada por el alcalde y es parte de la Oficina de Derechos Civiles, Inclusión. Y ella estaba hablando y decía, la vasta mayoría de los muchos de los casos que están surgiendo donde las personas dicen que había una tendencia o que había algo que no estaba bien, comienzan por un lugar, comienzan desde la ignorancia, no comienzan, no surgen de la maldad, comienzan de la falta de conocimiento. Y esto es algo que es importante saber porque nos permite retroceder y decir, muy bien, ¿cómo hacemos para colocar a las personas unas frente a otras en esta ciudad maravillosa y para que puedan escuchar cosas específicas, para que puedan entender cosas específicas que les conciernen? Y que he estado en lugares magníficos, hermosas congregaciones, con las mejores intenciones, y uno hace una pregunta y logra que las personas comiencen a hablar entre sí en grupos de 3 y ellos están contando historias específicas y sobre momentos donde ellos sentían que pertenecían y cómo se sentían y también momentos en que sentían que no pertenecían. Y cuando uno profundiza, empieza a llegar a lugares sobre la formación de la identidad, la formación de cómo dentro de nuestra misma sociedad que hemos creado, ya sea una comunidad dentro de una institución religiosa o dentro de otra institución, lo que sea, que empezamos a llegar al centro de ese dolor invisible que todos llevan. Y no les puedo decir la cantidad de veces que he estado en lugares donde la gente dice, yo siento que aquí no pertenezco o que he estado silenciado aquí o que me siento solo. Estas 3 cosas surgen una y otra vez y me lleva nuevamente a Howard Thurman, donde él habla de esto es en el espíritu de lo que él dijo, no exactamente lo que él dijo, pero donde dice que la mejor de las intenciones siguen siendo buenas intenciones, pero cuando se asocian a un sistema que está diseñado para servir a los demás y ese sistema no incluyo en su diseño a los otros, cualquiera sea la minoría, igual puede hacer un daño enorme. Y eso es a lo que debemos prestar atención. Podemos llegar a ese lugar
cuando podemos crear el espacio para que todos puedan, como usted decía, articular, escuchar. Es como decir, bueno, sí tenemos estas jerarquías que nos ayudan a ser eficientes, pero nadie está por encima de escuchar y honrar a todos los que están a su alrededor. Y cómo creamos esa cultura dentro de nuestra propia institución. Entonces, cuando vamos a Newground, es una organización que se creó para que los judíos y los musulmanes, especialmente en Los Ángeles, pudieran tener un lugar para poder ver las similitudes y las porque sí hay similitudes entre algunos de los textos y hay múltiples culturas dentro de este un subconjunto y otro subconjunto, y para poder hablar de los desafíos, pero para poder darle un nombre a los puntos de desacuerdo o de dolor y, y para evitar que alguien se cierre y deje de escuchar. Entonces tenemos que llegar a este lugar donde las personas pueden seguir escuchando lo que tienen que decir los demás y asimilarlo y no y para que no tengamos la excusa de decir, no, esto es demasiado difícil, me voy. Y esto no es solo, esto es entre musulmanes y judíos, pero Los Ángeles es increíble y tenemos mucha diversidad y lo tomamos muy en serio. Cuando digo lo o nosotros, sé que la polarización es un problema. Yo soy madre de 2 hijos y tengo que pensar en el futuro de ellos. Hace unos años me uní a la Comisión de Derechos Humanos porque creo que deben protegerse y si hay algo mal, eso hay que abordarlo y eso es algo importante para mí porque es importante que mis hijos puedan creer en algo que es más importante para ellos. Pero lo que yo les digo es que la verdad es que Los Ángeles ha estado haciendo cosas importantes para dejar de tener este tipo de actos de violencia. Desafortunadamente, a principios de este año, el Los Angeles Times dijo que, pues básicamente, Los Ángeles no es la líder de todas las ciudades en Estados Unidos de delitos de odio. Y la verdad es que eso es muy triste. Y de hecho, Los Ángeles sí lo está rastreando. Entonces, hay algunas ciudades que lo están rastreando y que dicen, sí, tenemos cero y si tienen cero, bueno, pues entonces también como que yo cuestiono si es que eso es cierto o no. Pero aquí el punto es que sí, Los Ángeles tiene un problema. Entonces lo estamos tomando en serio. ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? Bueno, eso lo que quiere decir es que tenemos que hacer el trabajo difícil de que la gente se reúna y pueda escuchar y pueda hablar entre ella. Entonces, lo que hemos estado haciendo con musulmanes y con judíos, también yo he sido voluntaria con diferentes comisiones, tenemos a liderazgo afroamericano y también eh, liderazgo de otras áreas en donde, pues, de hecho, a, hace 30 años había situaciones complicadas y hay cosas que todavía la gente sigue reteniendo y todavía no se han lidiado con estas cosas. Ese es el punto de dolor. Entonces, si nosotros podemos tener estos lugares y somos muy intencionales de cómo podemos configurar estos espacios, creamos la oportunidad para que la gente pueda decir, esto es lo que sigue siendo real para mí, no es algo que solo pasó hace 30 años, hay algo real e importante que tiene que abordarse y empezamos a pensar de manera colectiva en cómo hacerlo. Y tenemos que tener esa disposición de invertir para poder crear ese espacio. Entonces, sí, lo hacemos con New Grant, con musulmanes, con judíos e incluso también en nuestras propias comunidades, sin importar cuál sea la otra comunidad. Porque cuando nosotros creamos el espacio dentro de nuestras propias instituciones, como estabas diciendo, ¿no? Que nos conozcamos a nosotros mismos. Es esencial que lo hagamos y que revisemos, porque a veces nosotros somos el problema en sí mismo. Y ahora voy a pasar a el buen samaritano. Lo que me encanta de esa historia y especialmente es que entre la estudio más es que en el momento en el que Jesús estaba contando la historia, los samaritanos de hecho eran considerados lo más sucio de lo más sucio de lo más sucio. Y ese es lo más humilde. Era la persona justamente la que se convirtió en el héroe en esta historia, ¿no? Básicamente. Entonces, nunca sabemos cuándo o en dónde están las personas o de dónde vienen las personas que nos van a ayudar. Y si le damos a la gente ese beneficio de la duda, nos pueden enseñar algo que va a quedarse con nosotros durante mucho tiempo
vamos a poder inspirar a las personas en un futuro. Entonces, creo que ahí justo es en donde viene el poder de las personas de fe. Tenemos historias importantes y anclan a la gente, la guían en los valores y también pueden ayudarnos a nosotros literalmente a hacer este tipo de preguntas hoy y ahora, en donde estamos escuchando las historias unos de los otros. Estaba antes, ayer, moderando una de las pláticas y uno de los líderes que es afroamericano me vio, yo le hice una pregunta y le dije, ¿qué quiere decir para usted sentirse apoyado? Y su respuesta fue, ¿sabes qué es lo que realmente quiero de las personas? Quiero que me respete, que verdaderamente me respete. No nada más que, bueno, sí, yo soy un líder negro. No, no asuman. Pregúntenme mi historia, conózcanme. Y creo que cuando hacemos eso para la gente, la estamos honrando. Y cuando la estamos honrando, ese es el tipo de mundo que podemos trabajar en conjunto. Muchas gracias, Asisa. Pues ya todos han compartido historias maravillosas de inclusión. Sí, adelante. Mi español es bueno, pero no tanto. Sí, estas historias maravillosas de inclusión en las diferentes organizaciones y los esfuerzos que también se han hecho. Y también estaba recordando también que hay una catedral griega ortodoxa, hay un mural maravilloso en donde hay un ángel y dice, todos somos ángeles con una sola ala. Necesitamos la otra ala para poder volar. Entonces, a mí me gustaría explorar con ustedes solo unos cuantos momentos. Digo, me parece que creo que ya se fijó el tono sobre crear este espacio seguro para las personas. Digo, yo no sé si algunos de ustedes se hayan encontrado con esto, pero también hay otra organización aquí que es únicamente para cristianos, nuestros compañeros cristianos, y me parece que también hemos creado ese espacio porque tenemos a veces dificultad a la hora de atraer a algunos miembros que a lo mejor pueden ser de denominaciones afroamericanas o hispánicas, porque ellos creen que nosotros no queremos escuchar sus puntos. Pero ¿cómo hacemos eso? Es interesante porque una de las cosas que estaba pasando a través en mi mente cuando yo estaba hablando y después cuando escuché al resto de los oradores que una vez más me siento agradecido por haberlos escuchado y ser enriquecido es hacer esa pregunta de ¿quién no está aquí? Esa es la pregunta. Sí, porque yo creo que ese es el reto que todos estamos enfrentando. Yo me siento muy cómodo hablando en esta sala porque yo creo, al menos mi entendimiento y mi expectativa es que todos queremos estar juntos, pero, ¿y qué pasa en algunos lugares en donde ese no es el caso? En donde yo no me siento seguro o hay otras personas que no se sienten seguras o que no es un entorno seguro. Y me da gusto que este tipo de eventos se estén llevando a cabo, porque el fortalecer lo que nosotros creemos y lo que entendemos es bueno, pero también la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando nos vayamos de aquí? ¿Vamos a salir y vamos a continuar diciendo, bueno, sí, yo escuché de esta muy buena organización y dejarlo ahí, sino encontrar maneras en las que podamos replicar y vivir más de lo que acabamos de compartir con respecto a ese aspecto de la inclusión y abrazar verdaderamente ese punto y darle la bienvenida. Por ejemplo, todos los puntos de migración que se están llevando a cabo en nuestros tiempos, y no es nada más aquí en América Latina o en América en general, sino en todo el mundo, en donde este es un reto que se está tomando en cuenta en todas las comunidades, en donde llegan otras personas y nosotros no estamos listos por cualquiera de los problemas que pudieran estar surgiendo ahí. Entonces, creo que eso es lo que todos tendremos que tomar en cuenta y trabajar en eso. Cuando hablamos de estos temas, no se trata de una denominación o de la otra, sino se trata de todos nosotros y regresando una vez más a respetar la dignidad de cada ser humano, porque me parece que entre más abrazamos eso y más trabajamos en eso, entonces al menos algunos de esos problemas con los que estamos enfrentándonos hoy se van a lidiar de una manera en la que ojalá pudiera haber algo de solución. Entonces yo espero poder trabajar en esa dirección. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Gracias, Alexis. Ay, perdón. No, primero las damas. Una disculpa. Bueno, creo que en realidad de lo que se trata es no nada más de tener buenas intenciones, sino también de cómo estamos implementando las cosas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en New Ground
es, se pueden poner personas una frente a la otra, se pueden hacer preguntas y si no tienes a una persona que a lo mejor tenga las habilidades o que sea confiable y estás invirtiendo en ese liderazgo en tu propia institución, esas conversaciones van a tomar mucho tiempo. Hay gente que se va a querer ir o a lo mejor hay gente que va a decir, no, ¿sabes qué? Yo mejor ya me voy. O a lo mejor incluso empieza a gritarse. Y de hecho ahora veo cada vez más y más que cuando se reúnen las personas como que parece que necesitan un poco más de espacio y eso sucede sin importar quién esté en la sala. Entonces, cuando estamos invirtiendo en el liderazgo de nuestras personas, y estoy hablando como tal de los líderes, y les damos esas habilidades que necesitan para poder ayudar a esas conversaciones y ayudar a ser los traductores, digamos, eso es algo que va a poder hacer que nuestras instituciones y que nuestras comunidades puedan ser no nada más incluyentes, sino también que puedan ser más tolerantes y que al hablar de las cosas más complicadas, entonces permitamos que la gente se sienta que su voz sí importa y que se está tomando en serio y no nada más que se está silenciando. Y regresando a los puntos anteriores, ¿no? De decir, de que la gente dice, es que yo no sé si a mí me toman en serio. Bueno, si se puedan imaginar, si cada una de las instituciones en las que nosotros estamos, todas invirtieran en que la gente pueda tener al menos a un número de sus líderes, parte de su liderazgo, que pueda tener estas conversaciones confiables, porque se espera que ya tengan, ¿no? La confianza de la gente. Entonces, si eso se hace en la institución y después con otras instituciones, ¿cuánto más podríamos crear oportunidades para que la gente pueda hablar de esos temas que a ellas les importa, que a nosotros también nos importa, en lugar de nada más decir creemos en la diversidad, la equidad y la inclusión? Ok, está bien, o sea, es una oración, son varias palabras, a lo mejor la ponemos en una página web, pero cómo lo vivimos y cómo nos aseguramos de que tenemos esa cultura en la institución en donde hay una cultura de retroalimentación, donde hay alguien que a lo mejor es su subordinado, yo soy subordinada de otra persona, y yo puedo traer esa retroalimentación y se va a honrar o se va a tomar en serio lo que yo diga. Solo un momento, sí, eso creo que regresa a lo que estábamos mencionando antes, ¿no? Cómo comunicamos nuestra diversidad, no nada más tener a alguien sentado en la mesa, sino escuchar. Eso es lo que estoy escuchando. Sí, adelante. En un encuentro internacional hace algún tiempo, quedamos con un líder de alto nivel de otra confesión de fe de llevar las conversaciones de la inclusión al campo de acción. Algunos meses después, cuando llegó el tiempo de aplicar algo conjuntamente, y creo que los necesitados son el excelente, no pretexto, sino el excelente tema para atender juntos como confesiones de fe. Él me llamó por teléfono y me dijo, ya llegué, vino de otro país al Perú, donde está mi oficina central, y me dijo, no vamos a poder hacer lo que hemos planificado, pero necesito verte. Se sentó, me miró, cuando llegó a la oficina, estaba con lágrimas en los ojos, me agarró la mano y me dijo, algunos estamos listos, pero algunos de mis líderes no todavía, para hacer algo de manera conjunta. Y él me preguntó, ¿y tú? Y yo le dije, ¿quieres que sea honesto? Mis líderes están listos, pero no creo que toda la comunidad. Ese momento comprendí que había mucho por hacer. La cura es la confianza, pero ¿cuál es el método para inyectarla? Debemos entender la confianza y el caminar de la mano juntos haciendo el bien como una cultura. Y para inyectar una cultura, y yo creo que todos tenemos la cultura del evangelio, del amor y la unidad, la tenemos de manera intrínseca, somos hijos del mismo Dios, pero nos falta desarrollar, como dijo la hermana Hassan, debemos desarrollarla. Y la gran pregunta es cómo lo hacemos. Y creo que la respuesta podría ser más simple de lo que creemos. Y es empezando a compartir con los niños y jóvenes el qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo estamos haciendo.
e influir en los líderes a nivel interno para que nuestras escuelas dominicales o nuestras clases en las diferentes confesiones de fe tengan, como si fuera una materia, el compartir para hacer el bien con mayor fuerza a nivel interreligioso. Con esto termino. ¿Por qué yo, y me estoy autocriticando, tuve que esperar a tener este encuentro? Y ayer hablé en el break con un líder de altísimo nivel que expuso acá y le dije, necesitamos bajar el mensaje hasta los niños, jóvenes y los miembros normalmente. Entonces, si yo hubiese sido él, me hubiera dicho a mí, ¿por qué esperaste tanto? Por suerte no lo hizo. Y es que las personas de extrema decisión no siempre están en estos encuentros. Y no quiero decir que ustedes son poco importantes, estoy hablando de mí mismo. Mis líderes están viajando de país a país y son tan generosos que destinan esfuerzos y recursos para que estemos acá. Pero debemos encontrar, no tengo la respuesta, la manera de que ellos también sientan lo que sentimos. No dudo de que en esencia sí lo comprenden, pero la misión mayor es que culturalmente nuestras confesiones de fe tengan la convicción institucional de participar en el diálogo y hacer el bien con el hermano de al lado. Yo no sé qué tiene este obispo de aquí al lado, Silvestre, pero es tan amoroso. Cuando yo me senté, me puso la mano y sentí su amor profundo. Estas experiencias nos enseñan que realmente hay una gran hermandad y tenemos que empezar a poner en práctica esto. Well said. Well said. Thank you. Rabbi, did you like? Ya, creo que uno de los términos que sigue surgiendo cuando hablamos de cómo avanzamos y los próximos pasos es la confianza. Y la confianza solo proviene o solo se encuentra en las relaciones. Y las relaciones solo suceden durante el diálogo entre las personas. Uno no conoce a un desconocido inmediatamente le tiene confianza, aunque bueno, quizás a veces aquí sucedió, pero esa es la excepción a la regla. Creo que la confianza, y ciertamente lo sé por los encuentros que he tenido con Asisa y Newground y con el foro musulmán, judeo-musulmano del sur de California, es que se construyen de manera lenta, progresiva. Y creo que necesitamos no bajar nuestras expectativas del resultado, pero reducir la velocidad a la que creemos que va a suceder. Esto es algo incremental. Estamos haciendo cambios enormes para tratar de regresar a la esencia del comportamiento humano, tal como lo entendíamos antes de que quede oculto por lo que sucede a nuestro alrededor, por el mal, la falta de bondad, la falta de compasión. Esas cosas han informado o han formado la manera en que quizás saludamos o conocemos a alguien que no es uno de nosotros. En esto de la confianza, la construcción de la confianza consiste en eliminar el temor del otro, porque el temor, el miedo es lo que se interpone a nosotros para escuchar quizás en- a- eh, no quiero escuchar algo que es cierto o el miedo a que alguien se enoje con nosotros o el miedo de que de hecho no, quizás yo aún no me he encontrado con mi propio yo. Entonces, cuando permitimos tener un espacio seguro para oír la historia de otros, para escuchar a los otros sin juzgar. Y entonces cuando incorporamos eso y lo pensamos por un momento antes de compartir nuestra historia, en lugar de estar pensando, no puedo, no veo el momento de poder contar mi historia o de decir lo que quiero decir. Entonces, a veces tenemos que luchar con esa falta de familiaridad o esa incomodidad por lo que no conocemos y tenemos que poder escucharlo, ya sea que podamos adoptarlo o no, o aceptarlo o no, y decir, creo
que escuché lo que usted me dijo y responder de manera tal de hacerle saber a la otra persona que entendemos que han sido lastimados quizás y luego contar nuestra historia. Y todas nuestras tradiciones y sabiduría son historias, historias de cómo se relacionan entre ellos. No es solo la narrativa. Entonces, cuando nosotros nos permitimos tener un espacio para poder oír la narrativa, las historias y luego contar nuestra propia historia, ahí es donde empezamos a construir la confianza a través de las relaciones. Gracias, Rabina. Creo que el desafío es vivir en ese momento de incomodidad, perdón, y permitir que ese momento tenga un impacto en nosotros antes de seguir avanzando. Ese es el espacio que apuntamos a obtener cuando estamos en relación con los demás, cuando hay algo que debe decirse y el momento entre la reacción y la respuesta, como a mí me gusta llamarlo. A veces son esos 5 segundos de incomodidad o de no, ni siquiera sé lo que quiero decir y dejar que el espíritu del que llegue ese momento donde esa falta de familiaridad pueda pasar a una aceptación pacífica del hecho de que no sé exactamente dónde estoy, pero voy a decir, aquí estoy y voy a tratar de entenderlo. Lo importante es quedarse allí. Tenemos toda la tarde, ¿verdad? No, no, no tanto, porque esta es una conversación maravillosa y sí, y estoy con usted y me he enriquecido en todo este proceso, porque una de las cosas que comienzan a suceder cuando uno ah, adopta esto que usted ha dicho de respirar y tomarse ese momento, no apresurarse, porque esa es una de las cosas que quizás quiero decir antes de decir otra cosa. La pandemia ha con lo difícil, lo dolorosa que ha sido, también nos ha dado tiempo para respirar en el medio de todo lo que tenemos que hacer. Yo estuve solo por 8 meses. Mi esposa se tuvo que quedar en los Estados Unidos. Yo me tuve que estar en Guatemala. Ella no podía viajar. Y les puedo decir que fue un momento de respirar. No porque ella no estaba. Espero que no les esté dando la idea equivocada. Pero me refiero a lo que significó estar solos y escucharnos unos a otros aunque no estuviésemos juntos. Realmente fue un momento difícil, pero también un momento enriquecedor en cierta manera. Y creo que eso nos ayudó, o al menos a mí me ayudó, para entender cómo me enriquezco yo cuando estoy con los demás, aunque no estemos juntos en ese mismo momento, y la necesidad que tenemos. Y puedo decirles que si menciono la palabra Zoom, yo estoy seguro de que todos saben de qué estoy hablando, que no lo hayan escuchado, no lo hubiesen escuchado antes. Y era la necesidad de estar con el otro y que nos llevó a encontrar maneras de hacerlo. Y con suerte en el medio de todo eso, porque bueno, de cierta forma parecía que teníamos un poco más de tiempo, no sé si eso es verdad o no, pero digamos que sí. Y realmente me gustó el comentario que usted hizo de respirar y no apresurarse, porque tengo que tomar ese momento, aprovechar ese momento y aceptar esa realidad de lo que es la necesidad de estar con el otro. Creo que esperemos no perder eso de vista y esa realidad de cómo aceptamos a los demás. Esto creo que es algo en este momento muy bueno estar aquí y no estar con la cara cubierta. Me gustaría agregar algo y creo que una, es una
una pregunta también importante, y es, ¿quiénes no están aquí? ¿Quiénes faltan aquí? Y, y eso me sorprende. ¿Quiénes no están aquí y por qué? ¿Qué es lo que está impidiendo que las personas con las que necesitamos tener esta conversación estén alejadas de nosotros? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está permitiendo que otra persona pueda estar presente conmigo? ¿Qué es lo que se interpone? ¿Por quiénes no están aquí y por qué? Porque si miramos a nuestro alrededor en esta sala, todos están participando, todos están en su propio proceso de pensamiento y están pensando y qué efecto tiene esto en su vida y lo que a partir de lo que estamos haciendo aquí. Pero ¿quiénes, qué son esas sillas vacías? ¿Quiénes deberían estar sentados allí? Y a quién deberíamos invitar a sentarse aquí y a participar en esta conversación. ¿Qué pregunta tan profunda? ¿Quiénes no están aquí y por qué? ¿Y cómo hacemos que lleguen hasta aquí? Esa era otra pregunta. ¿Cómo hacemos que lleguen aquí? ¿Cómo lo logramos? A mí me gusta considerarme a mí misma como una cheerleader. Usted lo es, bueno, hace muchos años en un grupo, en una asociación, nos dijeron que dijéramos una palabra que nos describiera. Y para mí es eh, porristas. Eso me recordaba de la escuela secundaria. Pero lo que yo siento que es mi función principal es animar a otras personas a que se pongan de pie y a que den lo mejor de sí. Usted sabe cuando su equipo marca un gol o un punto y todos nos ponemos de pie y lo celebramos, ¿por qué no podemos todos estar ahí antes de que se marque un punto o antes de que se haga un touchdown o antes de lograr ese punto tan ansiado? ¿Qué es lo que nos hace participar? ¿Qué es lo que nos hace animarnos unos a otros? Y no sé si tengo la respuesta. Sé que eso es donde necesitamos estar. Gracias, no podría estar más de acuerdo. Las personas tienen que estar comprometidas y sentir que lo pueden hacer y sentir que son honrados al hacerlo y que y darles comentarios y hacer que se sientan honrados. Y en Newground traemos a 10 judíos, 10 musulmanes durante un mes y hay personas que han sido identificadas como líderes o han identificado personas con las que tener una conversación difícil. Y cuando usted leía la lista de las distintas entidades judías, yo asentía, decía, sí, 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 y es difícil porque tenemos que hablar a pesar de todas estas diferencias y de la diversidad en la comunidad musulmana y judía. Hace 2 años, cuando se produjo el asesinato de George Floyd y todo lo que sucedió, cuando nos dimos cuenta de que hay tanto más que necesitamos hacer a pesar de las buenas intenciones, y para reunir a personas con distintas historias, nos dimos cuenta de que necesitábamos cambiar el programa de manera de incorporar las historias que ayuden a abordar el racismo dentro de nuestras propias estructuras que nosotros ayudamos a perpetuar. Y dijimos, este grupo de líderes que vamos a traer, am, cuando tratamos de reclutar específicamente a más personas de color, ellos decían: No, no queremos estar en este espacio, no tenemos tiempo". Entonces, el tema del valor era el que seguía surgiendo. Entonces, ¿cómo respetamos el tiempo? Y decir, bueno, ustedes tienen que hacer sus propias cosas, y cómo empezamos a pensar en esta pregunta y decíamos, bueno, lo entendemos, por lo menos le gustaría venir y estar en nuestro consejo asesor para, aunque sea, escuchar. Y estuvieron de acuerdo y ellos vinieron a
presentaron de distintas maneras con tiempo limitado y poco a poco, cuando las personas empezaron a sentir que se los escuchaba y que lo que decían se reflejaba de diferentes maneras, empezaron a dedicarnos más tiempo porque realmente sentían que se los incorporaba, que se los tenía en cuenta. Entonces, la manera en que no tiene que ser el mismo sistema que siempre tenemos. Podemos cambiar nuestra estructura para ser, por un lado, el cheerleader que escucha, pero no necesariamente estar encasillado en un solo lugar. Ese es el desafío, cómo hacer que todos se sientan no solo presentes, sino escuchados. En octubre pasado, el obispo vino a Guatemala y habló a los clérigos sobre el medio ambiente y de las responsabilidades y acciones que tenemos en una diócesis comenzaron a surgir. Y el sábado pasado, en la vigilia de Pentecostés, en nuestro calendario litúrgico, se hizo nuestro encuentro ecuménico y surgió el tema del impacto sobre el medio ambiente y una mujer joven dijo, yo soy parte de un grupo que se ocupa del medio ambiente y tengo que decir, no quiero asumir el crédito, pero yo reconocí en ese momento que tenemos esta comisión, o yo pensaba, ¿por qué no podría ser ella parte de mi grupo? E inmediatamente a veces se me ocurrió que a veces tenemos que dar pasos concretos y decirle, no quiere ser parte de nuestro grupo. O sea, no importa si es episcopal o anglicana, pero es una persona que sí puede contribuir. A veces de dar ese paso, no pensar tanto, bueno, ¿qué dirán? ¿Qué es lo que van a hacer? Pero a veces damos los pasos equivocados y siempre confío en la presencia del espíritu y, por ejemplo, a mí me encantaría que Guillermo viniera a Guatemala para venir a trabajar y decir lo que piensa y ojalá pienso que lo vamos a poder lograr. Gracias, Guillermo. You have a, Gracias. you have a room full of Lo haremos. witnesses now, a room full of witnesses. Sí, no, la verdad es que hicieron una muy buena mancuerna. Creo que podríamos ofrecer la oportunidad ahora para que la audiencia se involucre. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o un comentario? ¿Nada? ¿Están impactados todos? O ya tienen hambre, a lo mejor. Sí, ya es la hora de la comida. Estamos entre ustedes y su comida. Bueno, sí, adelante. Yo, de hecho, me gustaría pedirle a Sisa que a lo mejor vaya un poco más allá, porque me parece que muchos de nosotros hemos escuchado mucho de esto, sobre todo en primavera y verano en 2020, después del asesinato de George Floyd. Ustedes hagan lo suyo, nosotros tenemos lo nuestro, y eso es válido y lo entiendo. Hay personas de la comunidad de color que no quería estar sentada en la mesa con personas blancas que estaban tratando de hacer las cosas mejores, y eso lo entiendo. Entonces, ¿cómo y cuándo es que nosotros podemos hacer un puente en ese tipo de brechas, honrando el hecho de que sí, ustedes lidian con lo suyo, no queremos necesariamente estar con ustedes, pero al mismo tiempo, cómo es que nosotros o cómo es que uno puede también lidiar con nuestras cosas, lo que sea que eso sea, sin necesidad de dejar de ser incluyente? Creo que estos son puntos bien importantes cuando hablamos de diversidad y de inclusión. Gracias por eso. La verdad es que hay muchas cosas que surgen y bueno, nada más voy a mencionar algunas cuantas. Cuando nosotros
tenemos, por ejemplo, a lo mejor una persona o dos, le ponemos mucha carga, pues llegan a estar exhaustos y las historias son poderosas, ¿no? Y también es importante que la gente pueda contar su historia. Pero cuando yo cuento mi historia, toma muchísima cantidad de esfuerzo el poder asegurarme de que la estoy diciendo de una manera que la van a escuchar, para que entonces también responda. Digo, yo veo también el lenguaje corporal, cómo a veces cambia y yo cuestiono si a lo mejor dije algo. Entonces, cuando la gente va a los espacios, cuando yo voy a un espacio y no necesariamente conozco a todas las personas, me toma una buena cantidad de tiempo recuperarme después. Y tal vez incluso si nosotros hemos estado haciendo esto durante muchas veces, incluso hablando desde un podio, esto llega con un costo, digamos, tiene un precio. Entonces, cuando le estamos pidiendo a la gente que haga eso, podríamos cambiarlo un poco. De hecho, una de las cosas que nosotros hicimos recientemente fue decir, a ver, la gente está sintiendo trauma de maneras exponenciales y de hecho también está trayendo también traumas pasados y literalmente la gente se siente incapacitada cuando estás tan abrumado en donde incluso te cuesta trabajo decir o pronunciar palabra porque tienes tantas cosas que te abruman. Entonces, cuando la gente se sienta como que no puede decir su historia o contarla, decimos, ok, realmente queremos poder escuchar esta historia. ¿La quieres grabar? Y lo que hacemos es ponerla, le damos play, no la compartimos con nadie más, nunca va a estar en línea, únicamente sería para nosotros, únicamente sería para este propósito en específico. Y cada vez que le ponemos play, le pedimos permiso a la persona con anticipación y le decimos, nos gustaría ponerla en este lugar, ¿estás de acuerdo? No tienes problema de compartir tu historia y siempre saben cuál es la intención. No se va a utilizar, ni se va a citar, ni manipular de ninguna manera, porque esa es la otra parte. Cuando yo cuento mi historia, me hago muy vulnerable y ese es como otro gasto adicional, digamos. Entonces, cuando las personas han dicho, es que yo nada más quiero ver, por ejemplo, un poquito o saber un poquito del conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Dicen, yo solo. O sea, es como, ay, por favor, hay cosas serias que también implican a las personas cuando comparten sus historias. Entonces, ese es el primer punto. Y cuando finalmente podemos poner a las personas en un lugar y hablar de esta conversación, hay cosas que surgen en donde, por ejemplo, la gente dice, y de hecho esto también sucede con musulmanes de color o con judíos de color en las diferentes instituciones, y dicen, sí, la seguridad es muy importante. Y entonces, cuando tú ya tengas toda la fuerza de seguridad, por ejemplo, alrededor de la sinagoga, mi familia y yo apenas si podemos entrar al edificio. Cuando ni siquiera podemos entrar al edificio, nos sentimos tan degradados. Sí, o sea, no nos sentimos como que pertenecemos. Todo el mundo está a salvo, pero nosotros nos sentimos menos a salvo porque de hecho ni siquiera sé si mi familia va a ser considerada como que sospechosa si algo pasa. No hay espacio para mí entonces. Y el poder tener esa conversación en donde no es un ataque al liderazgo, sino es una perspectiva y el poder traer esa perspectiva también y tener estos espacios a puerta cerrada para poder ventilar estas cosas y poder hablar de ellas después en un lugar más abierto es importante, pero siempre con el permiso, siempre yendo más lento porque todo el mundo quiere acelerar, pero cuando disminuimos la velocidad, algo pasa porque entonces empezamos a ver hacia dónde vamos. Buenos puntos. Ok, bueno, pues una vez más la oportunidad. ¿Alguien por aquí que quiera hacer un comentario o hacer una pregunta? ¿Les gustaría entonces ahora cerrar? ¿Algo que quisieran agregar? Bien, no, simplemente agradecer otra vez la oportunidad. Creo que es un buen momento para poner nombres y apellidos, ¿verdad? Alexei. Elia Chisniki, que es un hombre que ha estado trabajando intensamente en la conciliación entre las confesiones de fe en nuestro país y en Latinoamérica. Creo que debo yo darle el crédito a Laura Vargas, que está allá en la mesa, la secretaria general del Consejo Interreligioso de Perú, a los esposos Lang, que han hecho un gran trabajo en este seminario y de manera permanente, a mi amigo Edgardo, que ya saben de dónde viene la corbata prestada. Sí, y al doctor Durman, a Gary Doxy, a Rob
mi amigo que en la organización está trabajando siempre mucho en los esfuerzos de libertad religiosa y de confraternización. Creo que lo más inteligente que podría decir es pronunciar esos nombres, porque de ellos aprendo mucho y de todos ustedes. Así que ha sido un lujo el compartir con mis colegas aquí en la mesa. El solamente decir los colegas ya me hace sentir importante, así que muchas gracias. You are important. Everyone is important, and we must include everyone, right? Amen. We look forward to seeing you in Guatemala. Yeah, amen to that. Thank you all. And let's have a round of applause for our panel.